tiene que hablar duro. Bueno, muy bien. Estamos ya en la segunda parte de este podcast con el tema específico de la radiodifusión en Antioquia. Me acompaña Alfredo Gómez, artista del corregimiento y, digamos, una cantidad de actividades que realiza en su experiencia no solamente cultural, sino también de manera propia en su vida cotidiana. Y entre todos esos temas que maneja Alfredo, quiero que hablemos un poco de lo que fue, quién fue tu padre y qué protagonismo o qué actividades tuvo en el tema de la radiodifusión. Entonces, Alfredo, en primera instancia, pues agradecerte, pero también preguntarte sobre que nos hagas una semblanza de quién fue tu padre, por favor. De dónde nació y, bueno, cómo llegó a Medellín, a la radiodifusión. Bueno, muy buenas tardes, o más bien tardes, noches. Hoy acá desde San Antonio de Prado, justamente en esta casa que ya es de nosotros, Barra Austral, y que prácticamente ya es nuestra casa. Esto ofrece un sinnúmero de posibilidades de cómo reencontrarnos no solamente con el pasado, sino con ese otro medio de comunicación que sin duda sigue siendo evidente, los que amamos la radio. La radio a través de todas estas décadas, todos los pasos, todo ese proceso que nos ha tocado vivirla y que hemos sido también amantes a la palabra, a la memoria oral, y qué mejor, pues yo creo que sin duda, amigo Jeffrey, yo creo que esto nos ofrece ese paso a paso, ¿cierto? De cómo la cobertura que ha tenido la comunicación y desde la radio ha sido sin parar, es sin cesar, porque está llena de muchos contenidos y uno de ellos, obviamente, es la buena comunicación. Nos trasladó a cómo leer, a cómo empezar a configurar esas imágenes que la radio nos enseñó a nosotros desde una cosa tan básica como es los núcleos familiares, que en cada, yo creo que me imagino, obviamente habrán excepciones, pero que en las familias de Colombia por lo regular había un radio, ¿cierto? Y que era la manera de cómo desde la centralidad o desde las ciudades se comunicaban también con el campo, haciendo todo un programa de itinerante por medio de las ondas hertzianas, que me parecen magníficas, todo lo que esto ha podido consolidar y cómo nos ha dejado de herencia la comunicación como medio de información y obviamente también de creación, porque antes de entrar en materia en otros aspectos que vamos a tocar, yo me preguntaba, pues yo he sido de la radio toda la vida, pues obviamente mi padre que estuvo en este medio desde siempre, y era una cosa muy simpática, como yo desde niño escuchaba la radio sin tener todavía la asesoría o de pronto también como ese mentor que nos ubicaba desde este artefacto radial, pues obviamente cómo era tan embrujador, ¿cierto? Yo volteaba un radio, yo estaba desde niño y yo, es una cosa muy simpática, la cuento como anécdota, yo lo volteaba a ver dónde encontraba la voz y cómo esa persona, o sea, yo quería encontrar ese cuerpo, ¿cierto? De ese individuo, de esa figura que no era abstracta. La voz era la que tenía todo un desarrollo, tenía un eco y ese era prácticamente el que nos hacía mover el piso, porque no solamente desde la técnica vocal, sino desde la fonética que estos narradores hacían desde la radio. Y que fuera de eso no solamente era esto como tal, sino que era la calidad de la voz, ¿cierto? El brillo de la voz, que hoy en día desafortunadamente es otro tipo de locutores, no los locutores que tuvimos en la época del 30, el 40 y hasta, yo creo que sin duda, compañeros, hasta hace 20 años todavía teníamos locutores respetuosos, ¿cierto? Y que tenían un contenido magnífico, social.
Entonces me parece que esto se tiene que citar porque es obligación de esa apreciación que nosotros tenemos desde lo estético. Y no sé si te acuerdas, discúlpame Alfredo, que tú decías ese ejercicio de comunicación tan interesante que decía, Julanita de tal, el sábado va tal para que por favor le saque la yegua o le saque la mula, por favor, y usted pueda llevar su mercado o tal cosa, o va a la visita tal para que le bajen el caballo. Claro, me parece que lo que está citándome es maravilloso. Mire, habían unas horas específicas, entonces el locutor, obviamente el que le tocaba la jornada de la mañana o en la tarde, se espera en Sevilla, Antioquia, en Frontino, que llega el señor Jairo X para que lo reciban en la mula, ¿cierto? Y que lo espera ya en la vereda. Entonces era la forma de comunicación de hacer llegar una información y un servicio social, porque era el famoso servicio social, ¿cierto? Que hacían y garantizaban algunas emisoras locales. Estamos hablando de las de aquí de la ciudad de Medellín, que ahora vamos a hablar más de eso, Jeffrey. Pero esa razón social, ese compromiso social, aparte de lo empresarial y lo comercial, lo hacían como directrices la ciudad de Medellín en las diferentes herencias que nos dejaron, porque cada emisora tenía su propia política, ¿cierto? Unos entre la parte comercial, otros la parte empresarial, etcétera, etcétera, pero que era maravilloso. Ya después de eso se empezaron a consolidar, ya digámoslo así, otras estrategias donde empezaron a manipular ya con otro tipo de derechos, pero la facultad de la radio siempre ha sido la comunicación. Bueno, Alfredo, entonces, tu padre, entonces háblanos cómo hace tu padre para brincar de ese mundo rural hacia la radio. Bueno, ahora cuando estabas comentando, y obviamente como origen, es obligación citarlo, cuando estamos hablando de la dinámica o el origen de las emisoras en el campo nacional, ¿cierto?, de nuestra geografía. Pues obviamente hay una que se vinculaba o que vinculó el pueblo colombiano con la educación, y lo hacía exactamente a distancia y quedaba exactamente en Sutatensa, que es una población de Boyacá, en Sutatensa, ¿sí? Y bueno, tenía una cobertura impresionante porque estaba escrita a Cotv. Ya después de eso llegó Inravisión, eran emisoras radiales, pero que tenían, digámoslo así, un sonajero tan fuerte porque lo cubrían en todo el mapa nacional. Y ya después de eso pues ya se empezaron a derivar y otras fuentes radiales, obviamente con otro peso, con otro perfil. Ahora citas por ejemplo a Caracol RCN, pero hay una cosa que tenemos que nombrar, amigo Jeffrey y compañeros y público, y es que como modelo a nivel nacional, y lo citabas ahora, repito, porque esto es obligación que las personas se den cuenta, el público se den cuenta, y los que están involucrados con la comunicación, en el uso y el desuso que se hizo de estas nuevas cadenas radiales, derivadas de las que se hicieron y se produjeron en Bogotá, que era el centro del alma del país, pero que llegó también el señor Bernardo Tobón de la Roche, que fue el fundador de Todelar de Colombia. Todelar de Colombia tuvo más cobertura que RCN y que el mismo Caracol. De hecho, tenían una cobertura tan grande que tenían, tenían sucursal en las diferentes ciudades del país, y las más aliadas. Claro, aliadas, exactamente, que ahora vamos a hablar más de esto, como fue Medellín, que fue la madre, fue el papá de los pollitos de las emisoras en Colombia, ¿cierto? Todelar de Colombia, exactamente. El logo es un loro con unos audífonos. Exactamente, claro. Y correcto. Y ahora que hablas de ese logotipo, que dio mucha tela para cortar, porque era, digámoslo así, casi las 24 horas. ¿No se acuerdan ustedes que las emisoras solamente trabajaban de ciertos horarios en el día? Después de las 12 de la noche se cerraba.
y empezaban otra vez a las 5 de la mañana, otras llegaban a las 6 de la mañana y se escuchaba, o nosotros que nos tocó, que hemos sido también tan radiales, cuando decían que nos creen y nos ven, y ahora con esta simultaneidad que hay desde toda esta producción tan magnífica que es la tecnología actual, ya nos escuchan, nos creen y nos ven, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, Jeffrey. Así es. Entonces, ya esa otra cosa que ocupa el otro sentido de pasar el oído, pasar a que nos vean, pero antes de eso, algo que es muy significativo, y nosotros que nos ha gustado la lectura en general, nosotros empezamos a tener un punto de partida con todo ese ensueño, con toda esa imagen que empezamos a producir desde la locución, desde la misma radio, y era que empezamos a buscar imágenes, porque las imágenes, ahora lo citabas con lo de las radionovelas que se hacían en La Voz de Antioquia, que fue realizada exactamente fundada en el año 1935-1939, que fue Todelar de Colombia, y las otras que fueron posteriores. Pero sin duda La Voz de Antioquia y la Ondas de la Montaña eran las protagonistas en las emisoras radiales aquí en la ciudad de Medellín. Ya después, cuando llegó Todelar de Colombia, empezó Radio Notibara, Radio Claridad, Radio Musical, La Voz del Río Grande, ¿sí? Que esa era prácticamente, empezó a hacer un trabajo, digámoslo así, tan fuerte como empezó La Voz de Antioquia, cuando no solamente era para que el oyente y las personas que estaban allá transmitiendo desde ese escenario, porque las emisoras se convirtieron también en un escenario, casi que en obras teatrales, ¿cierto? Entonces uno decía, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la ley contra Lampa, escuchábamos Montecristo, la escuela de Doña Rita. Montecristo se disfrazaban, claro. ellos, o sea, salían en la radio, pero eran disfrazados. Claro, y los sonidos que emitían era una cosa fascinante, impresionante, porque era no solamente la voz de lo que ellos generaban allá desde estudio, desde sus facultades, sino la fantasía que también tenía uno como oyente para crear una dinámica y todo un contenido de estudio. Entonces, cuando mi padre empezó todo este proceso desde la radio, brindó una cosa muy importante, y era cómo fue la aliada de la radio, era una partitura que eran los libros, era la lectura, y exactamente la que nos generó esto fue Radio Sutatensa, que ya después de eso quedó en Bogotá, era de la central que ellos tenían allá. ¿Pero ya ustedes estaban instalados en Medellín o estaban en México? Estamos todavía en Sevilla. ¿Y la radio entraba ya? Exactamente, por las ondas hercianas habían unas horas específicas que yo me acuerdo muy bien de ellas, y esto lo cuento como testimonio. ¿Y cómo le parece que uno buscando Radio Sutatensa, porque me encantaba, Radio Nacional de Colombia, que esa era cultural, porque después de que se terminó Radio Sutatensa, quedó una que era escrita a Indravisión y a COTV, que era Radio Nacional de Colombia, que era 100% cultural. Entonces uno estaba en el dial, en el radio, por ejemplo, que yo les mandé como modelo y por la mañana. ¿Y cómo les parece que se encontraba chocaban, ¿cierto? Porque eran digámoslo así, buscando señal, uno se encontraba con otras, y había una que se llamaba, no sé si existe todavía, Radio Táchira, sí, que yo no sé si esa emisora todavía existe, que era venezolana, exactamente del estado de Táchira, bueno. Y eran casi como vecinas, y yo no sé si de pronto era también las comunidades, perdón, las poblaciones que están más cercanas. Ustedes saben que el agua es un conducto energético, y entonces las personas iban a buscar de pronto quizás la quebrada, porque les ayudaba a buscar antena, ¿cierto? Entonces no, le decían, no, ya aquí no se escucha, vámonos a la quebrada.
y mucha gente a nosotros, pues obviamente no, pero escuchamos los campesinos cuando iban a buscar frecuencia y señal o antena a otros lugares, ¿cierto? Porque cuando en las poblaciones que tienen o que teníamos mucha montaña, obviamente era como el punto donde se creaba cierta, la imagen no, la señal, la recepción, exactamente, entraba no con la frecuencia que no era tan nítida. Esto era una cosa maravillosa porque la radio definitivamente antes que la televisión nos ayudó a percibir, a tener otro criterio y a crear, muy ¿cierto? bien, Y a comprender. Bien, Alfredo, entonces hagamos aquí un paréntesis y regresamos en segundos.